Bueno, ahí ya se está grabando la clase de hoy, que tal como hicimos la semana pasada, después la vamos a compartir en el aula virtual. ¿Pudieron acceder a los textos? ¿Vieron algo? ¿Hicieron algo de la tarea que les dejamos la clase pasada? Buen día. ¿El Buen día. trabajo práctico o la guía de lectura? No, la guía, son dos actividades como independientes. Ahora vamos a aclarar bien eso con el profesor Cecilio más adelante en la clase, para que ustedes tengan bien en claro eh, de qué, o sea, qué actividades se van a tener en cuenta acá. Digamos, yo la clase pasada les dije que les dejaba dos textos que eran introductorios, el texto de Antonio Gramsci sobre la filosofía espontánea, para que ustedes vayan leyendo, para ver, o sea, para hacer como una reflexión individual sobre eso y que podamos compartir algo que les haya quedado. Y también había un segundo texto que también es introductorio sobre la filosofía política y el lugar que ocupa la filosofía política en la ciencia política, con una guía de lectura. Ese segundo texto tenía una guía de lectura, ¿sí? Después, a mitad de semana, el profesor compartió un trabajo práctico que ya forma parte de lo que es la unidad número 2 que vamos a desarrollar Platón. ¿Sí? ¿Pudieron ver algo o no? Sí, sí, sí. Y hubo, por lo menos yo tuve una duda Ajá. en una de las preguntas que decía que desarrollemos el concepto de Horton, si no me equivoco. Que Sí. no entendía bien a qué se refería con desarrollar el concepto, digamos. ¿Y qué encontraste que dice Horton? Ahí le digo, esto es la definición. Dale. La política trata de manera principal sobre aquellas actividades por medio de las cuales los miembros de un grupo formalmente regulan sus relaciones entre sí y en particular en el grupo más extenso e inclusive el Estado. Al menos en teoría, el Estado es el regulador supremo dentro de un territorio establecido y la política se ocupa del gobierno y la legislación, la deliberación, decisión e implantación de las reglas a través de los cuales un Estado conduce sus asuntos. No sé, ahí tenía la duda si desarrollar era poner el concepto o ir como haciendo tipo un análisis del concepto. Digamos, una especie de tratar de relacionarlo con algunos conceptos de lo que es la política, que es lo que yo hice. En parte Ajá. comencé haciéndolo, digamos, bueno, puse que se está partiendo ya de que hay una socialización entre personas y de que hay una especie de convivencia que tiene carácter de permanente. Y después seguí con un concepto que encontré en el Manual de Ciencia Política de Abal Medina, que es el de Ajá. Caramani, eh, que dice que solo el poder político toma las decisiones soberanas en una sociedad, aquellas aplicables con el respaldo del poder coercitivo a la generalidad de los ciudadanos, y que es posible distinguir entonces tres procesos que conforman la esfera de lo político, que es la toma de decisiones públicas y autorizadas, la adquisición y mantenimiento del poder para tomar esas decisiones y ejercer ese poder, y el conflicto y la competencia por el poder y su utilización. Y luego puse que también se observa una referencia a Max Weber para que la política es la dirección o influencia sobre la dirección de una asociación política. Más que nada por esta última parte que dice decisión e implantación de las reglas a través de las cuales un Estado conduce sus asuntos. Digamos, la palabra conducción me llevó a pensar en Weber, digamos, como referencia. Ajá, ok. Yo lo que pretendía al poner desarrolle era justamente que no se queden solamente como con una definición cortita, sino que
Me parece como re interesante y valorable la voluntad tuya de ir a buscar incluso en otros textos relaciones con lo que está escrito. Eso es una forma de desarrollar más un concepto, ¿sí? Entonces, la idea era que no quede solo en 3, 4 renglones de un concepto, sino que se haga como un análisis comparativo, capaz, o algún tipo de valoración diferente. Claro, yo lo ¿Sí? que traté también de hacer es medio buscar conceptos que se relacionen con la postura en la que se paraba Horton, digamos, con eso de que la Bien. política es una actividad más que nada propiamente humana. Eh, Ajá. entonces me centré en poner conceptos que encuadren ahí, digamos, que encajen, Bien, que tomen a la buenísimo. política. Sí, eso es lo que traté de hacer. Buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, después el concepto de filosofía al que llega Renaud puede ser explicar el concepto de Sí. filosofía al que llega, y bueno, el concepto es, o al menos yo lo tengo, lo que yo saqué es que dice que busque un tanto pensar lo que es, más que determinar lo que debe ser, y que se esforzara en pensar por la simple puesta en forma del sentido común contemporáneo, perdón. Y yo lo expliqué de la siguiente forma. Digamos, el concepto propone que el filósofo político tenga en claro que su ámbito, o sea, la política, es un ámbito conflictivo, que no es propio del filósofo político situarse desde un punto de vista universal e intemporal y problematizar las verdades totales, eso que hace a la arquitectónica de la filosofía. Es como la Bien, explicación a la explicación que puedo dar de ese concepto. bien. De todas maneras, ahora justamente lo que hace Renaud es partir de una crítica de las filosofías políticas especulativas, que son aquellas que buscan como una única, como si fuera una finalidad común a todas las acciones, o una explicación totalizante, y en realidad, por eso él dice, más en lugar de concentrarnos en lo que debería ser la filosofía política, preguntémonos, o qué es la política, mejor dicho, como filósofos políticos, preguntémonos qué es actualmente, cuáles son los problemas que surgen ya sea en la actualidad o en algún momento histórico que pretendamos analizar, qué es y no tanto qué debe ser. Nosotros a partir de ahora vamos a ver que los filósofos de la antigüedad y también los de la Edad Media, todos van a plantear qué cosa debe ser. ¿Qué cosa debe ser obedecer a una ley? ¿Qué cosa debe ser la justicia? ¿Cómo debe ser el Estado justo? Entonces, ahí es donde aparece con mayor, buenos días, ahí es donde aparece con mayor claridad, si se quiere, o sea, a lo largo de este curso, nosotros vamos a ver hacia dónde va dirigida la crítica de Renaud, ¿sí? Porque digo, si nosotros pensamos ¿por qué algunos dicen que se termina el análisis de la filosofía política? O sea, para decir que terminó, que finalizó, que ya se extinguió la filosofía política, tenemos que partir de que ya no hay nada en la política que sea objeto de reflexión, problematización, cuestionamiento filosófico. ¿Sí? Pero también quienes sostienen que hay una extinción de las problemáticas filosóficas en la política, también tienen una visión, si se quiere, especulativa de la política, ¿sí? Que más que praxis, acción concreta de problema, conflicto, resolución, lo que aparezca en la escena política y que tenga como
y que sea pasible de reflexión, de problematización, se debería de alguna manera problematizarse en virtud de un deber ser que ya no existe. ¿Sí? No sé si me siguen. En realidad, para estas visiones, lo que no existe ya es un deber ser que me marque una respuesta totalizante a todos los problemas reales y actuales que la política puede presentar. ¿Se entiende esto o no? Sí, sí, sí. Por eso es también que ahí decía, hablaba de una filosofía normativa, digamos que es lo que habría de evitar en todo caso. Bueno, sí. ¿Alguien más? Gracias, Sergio. Sí, profe, yo lo entiendo como estábamos leyendo en otra materia el texto de Sartori, que hablaba Ajá. sobre el concepto este concepto de considerarlo universal. Y universal, decía, es decir, válido en cualquier lugar y en cualquier momento. Sí. Entonces, encararlo por ese lado, que ya no, esto, el quehacer que nos marcaban, que se marcó con la teoría a lo largo de los años, no llega a ser del todo compatible con los tiempos que corremos hoy en día. Bien. Incluso más que nada, en todo lo que es estudios de ciencias sociales, análisis de ciencias sociales, digamos, se abandonó desde principios del siglo XX una cuestión más positivista y especulativa y con pretensión de universalidad, digamos, o sea, el método de ciencias sociales ya abandonó la idea del razonamiento deductivo, digamos, o sea, ya la abandonó. Se sabe que en ciencias sociales ya se parte de que no va a haber dos hechos históricos completamente iguales, entonces los análisis son distintos. La política aparece en el campo de lo social, entonces los análisis y las reflexiones que se hagan sobre la política siempre van a ser particulares. Uno puede tomar, seguro que sí, puede tomar para hacer un análisis comparativo quizás, o hasta analógico, otra cuestión u otras visiones universales, pero digo, en la actualidad no es lo que prima, no es la forma de hacer análisis político a partir de una pretensión universal, de una norma, digamos, de una ley científica. ¿Se entiende? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre la lectura? Bueno, normalmente cuando uno no tiene muchos comentarios que hacer, es porque o no ha leído, o era tan clara la guía, así, tan divina la guía que yo armé, que no les quedó ninguna duda, cosa que no creo, ¿sí? No suele suceder. Entonces, Sí, sí, lo que no me quedó en claro también es el tema de las ideas políticas, que es medio como en ese apartado no lo supe como distinguir, digamos, de lo que sería la teoría política y la filosofía política. es que yo lo que entiendo, está bien Sergio, pero incluso lo que yo entiendo es que es tan difusa la línea que divide una cosa de la otra que hay más puntos de encuentro que de diferencia. Porque cuando uno ve historia de las ideas políticas,
también la historia se estudia como procesos, y cuando uno estudia procesos siempre hace valoraciones y reflexiones. Ya no se estudia la historia acontecimental, digamos. Entonces, es compleja es compleja la diferenciación, ¿bien? Nosotros ahora arrancamos a ver historia de la filosofía antigua, historia de las ideas políticas de los filósofos de la antigüedad, digamos. O sea, está cruzado, ¿se entiende? Está todo mezclado. Da lugar, puede dar lugar a que algunos digan, bueno, estamos en el ámbito de las ideas, de la historia de las ideas políticas, o estamos en el ámbito de la filosofía política. Eso es lo difuso. No creo yo que haya una diferenciación, eso es opinión personal, ¿no? Digamos, pero podríamos discutirla si quieren. Pero, bueno, es difuso el ámbito de una y de la otra. Quizás de la ciencia política es a lo mejor un poco más claro, pero ustedes me lo podrán decir. ¿Ya vieron teoría política o no? Sí, fue una materia del primer cuatrimestre, el primer año. Teoría política y bueno, el segundo cuatrimestre tuvimos también teoría sociológica como a modo de introducción en la sociología. Bien, igual me contaron en la última clase, bueno, la primera clase, perdón, la última clase, digo como si hubiéramos tenido un montón, la primera clase que el segundo cuatrimestre del año pasado duró 4 clases nada más, ¿no? Así es, 4 Sí, clases en así. un mes y tuvimos que rendir. Sí, así que me imagino todo lo que pudieron haber estudiado en 4 clases. Pero bueno, vamos a lo nuestro, ¿les parece? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o no? Sobre la filosofía espontánea, ¿les quedó algo? ¿Pudieron verlos? ¿Qué les pareció? Tanto que me gusta a mí el texto de Antonio Gramsci, ¿por qué nadie? Nada. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces vamos a lo nuestro. Hoy vamos a arrancar con la unidad número 2. ¿Sí? En esta semana, en estos días, capaz esta misma noche, subamos lo que va a ser como un programa tentativo, casi con miras a definitivo, con todos los contenidos que vamos a tratar de desarrollar en este curso, ¿sí? Vamos a tener una primera unidad que es introductoria, en la que van a estar estos textos que vimos la clase pasada, con sus contenidos, y a partir de la unidad 2 ya empezamos a desarrollar lo que es la filosofía política de algunos pensadores clásicos, de algunos filósofos clásicos, y arrancamos primero que nada con Platón. ¿Bien? Profesora, Sí. disculpe la interrupción. No, por favor. Para aclarar, por ejemplo, mi posición, recién le dejé un mensaje al profesor Cecilio, porque al ver yo en la plataforma que se había subido un TP1, cuando voy a abrirlo, lo descargo, me pongo a leer y veo que está adjuntada la bibliografía. Y me pasé buscando el fin de semana la bibliografía porque quería empezar a trabajar el fin de semana ese TP y no sabía que era respecto a la unidad 2. Por ejemplo, está subido como trabajo práctico número 1 y tenemos 4 días de tiempo para entregarlo. Entonces sí vi en las otras tareas, pero no le di importancia realmente porque me pasé buscando la bibliografía para realizar el trabajo práctico que está subido en la plataforma. Ajá. Como tiene 4 días, entonces, bueno, y realmente
todo lo que encontré en la web era para comprar el libro, ¿no? O sea, no pude, estaba confundido, se me generó una confusión que no lo pude realizar. Y ahora lo que estoy viendo es que con respecto al TP1 estamos por empezar a desarrollar la clase, o sea, es de la unidad 2. Sí. O sea que de la unidad 1 no tenemos nada. O sea, no hay un trabajo práctico con respecto a la unidad 1. No. De todas maneras, no sé yo si va a haber un trabajo práctico. Hasta ahora no lo hemos conversado todavía con Cecilio, pero no sé si es que va a haber un trabajo práctico solamente por cada unidad. ¿Sí? En realidad, este trabajo práctico, el profesor les facilitó a ustedes la bibliografía, las preguntas que tienen en el trabajo práctico están para responderlas en la misma bibliografía que está adjuntada ahí. Es como introductorio, de todas maneras les sirve para hacer después relaciones con lo que vamos a arrancar a ver hoy, que es todo Platón. Aclaro algo. El trabajo práctico fue cargado en la plataforma el 4 de junio y fue comunicado a la cantidad, a total 96 alumnos que tenemos nosotros en la cátedra. Fue comunicado por el correo privado que tienen. Y ahí también se aclaró que estaba el trabajo práctico y se adjuntaba la bibliografía. Por ejemplo, en la misma aula virtual se aclara ahí que dice, bueno, estimados alumnos, el primer trabajo práctico ya se encuentra habilitado. Al ingresar podrán descargar el PDF con las consignas, texto y requisitos formales para entregarlo. Es decir, que estaba indicado, digamos, todo y fue comunicado el día 4. Es para que en los próximos trabajos también tengan en cuenta que yo siempre voy a cargar las consignas del trabajo y el texto de los trabajos prácticos. Y este texto justamente se articula entre la unidad 1 y la unidad 2. Es un texto, un trabajo práctico que articula ambas unidades. Eso quería aclararlo, digamos, para que los próximos trabajos, yo siempre voy a subir el trabajo y la bibliografía adjuntada allí para que no tengan inconveniente en la búsqueda y todo eso. ¿Vos, Omar, no habías encontrado la bibliografía para el trabajo o vos querías ampliar la bibliografía? No, yo no la encontré, o sea, yo copié la bibliografía del trabajo práctico, la puse en el buscador y solo me abre páginas para comprar el libro. ¿Pero no te fijaste que estaban en el mismo PDF? Porque es re cortita la bibliografía para este trabajo práctico. Capaz eso también pudo haberte confundido. Pero bueno, me parece re bien que lo plantees ahora, porque así podemos hacer las aclaraciones. Sí, yo, por ejemplo, tengo el cuestionario acá, lo estoy leyendo. Disculpe que le quite tiempo, profesora. No hay problema. Y tengo está la bibliografía, por ejemplo, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, capítulo 3, y están las preguntas. Y está, o sea, el cuestionario lo entiendo, están divididas las preguntas con cada una guía de la bibliografía que tenemos que utilizar. Pero yo al material no lo cuento. Y después más abajo lo mismo, por ejemplo, la pregunta 6, ¿cómo justifica Calicles por la ley de la naturaleza? Tiene como bibliografía Platón, Georgia, fragmento, ¿sí? Pero después no tengo más, o sea, no tengo un material de estudio. Pero está todo junto en el mismo PDF, ¿no se te descargó así? Debe ser que se descargó mal, entonces. En la página 8 está lo de los fragmentos, o sea, cada texto y cada pregunta tiene su fragmento del texto.
Bien, No ok. sé Sí, si, lo que me parece raro es que es un único documento en donde está todo, incluida la bibliografía. ¿Alguien más tuvo este inconveniente o no? Voy a descargarlo de nuevo. A ver. Estudiantes, les estoy probando el mismo. Ahí está, alguien está diciendo. ¿Ves? Claro, eso es lo que... O sea, hay un único PDF en donde está todo. Ahí está, contestando tus compañeros. Sí, seguramente hubo algún problema de descarga, Omar. Sí, profesora, disculpe. Sí, sí, ya lo descargué de nuevo y ahora sí, abajo de todo veo que Claro, está el material. Perfecto. Entonces bien. fue un problema que yo tuve de descarga. Sí, Eh, hay una cuestión... Sí, Omar. sí, me salió cortado la primera descarga. Bien, No me parece. Listo. Disculpe, me pasé el fin de semana buscando bien. el material de estudio y por eso no entendía, incluso le había dejado un mensaje al profesor y bueno, era eso, ya está. Bueno. No, de todas maneras, Omar, a mí me parece súper importante que hagas el planteo acá para que nosotros aclaremos que, o sea, en principio, nosotros les vamos a dar en la página, en el aula virtual, toda la bibliografía, o sea, va a ser como, no quiero decir nunca, porque a lo mejor los mandemos a buscar alguna bibliografía alguna vez, pero en principio, toda la bibliografía obligatoria se las vamos a facilitar nosotros, o sea, no va a haber, no es que ustedes van a tener que resolverlo y arreglárselas y nosotros no le vamos a dar nada. ¿Bien? Entonces, si vuelve a suceder, no sé, que haya algún problema con la descarga o que no ven la bibliografía o le surge una duda porque no la encuentran, inmediatamente se pueden comunicar conmigo o con el profesor Cecilio para que resolvamos esa cuestión. ¿Sí? Sí, O sea, sí, fue problema de descarga porque en realidad no estaba en casa y en el lugar donde me encontraba tenía problemas hasta incluso para descargar el otro material que usted dejó de las clases. Se me cortaba, bien. ya tenía baja la señal o la velocidad seguramente. Ok. Tuve problemas que recién hoy pude descargar las clases también, ahora en casa, que tengo el wifi bien. Bueno, bueno, bien. ¿Alguna otra duda o consulta antes que arranquemos? Alejandro plantea en los mensajes que debería ir separado el material del cuestionario. Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo mejor es que tengan todo en un mismo documento. Así no tienen que buscar dos veces, no tienen que descargar dos cosas, o sea, así en un... Y tal como les explica Cecilio, o sea, hacen una única descarga y tienen todo ahí, y así lo va a ir haciendo él. En todo caso, quien espera una cosa distinta ya sabe de qué manera trabajamos con el profesor. O sea, después si a ustedes les queda más cómodo de una Profe, forma u otra, profe, sí. yo no propuse eso, sino que comentaba que quizás a lo mejor el compañero estaba interpretando, queriendo decir que, bueno, quizás si separaban las cosas, él hubiera podido encontrarlo más fácil. Entiendo que quizás también por la misma conexión, si tenés una muy mala conexión, un archivo de 4 megas se puede descargar con problemas, digamos. El PDF pesa 4 megas. Entonces, bueno, me parece que quizás la falla técnica era esa. Sí, sí, Alejandro, sí fue eso, fue realmente que no estaba en el lugar y fue el wifi, porque las clases también se complicaron, pero está perfecto. Ahora estoy mirando el archivo y está bueno que cómo lo subió el profesor con toda la bibliografía completa y que tengamos todo en un mismo archivo, no estamos abriendo y cerrando otras páginas. Gracias, profesora, y gracias, profesor, disculpe.
No, todo bien, No todo hay bien. ningún problema, Omar. Igual si llegan a tener otro inconveniente, me avisan, inclusive a varios alumnos que le envié por correo privado que también vieron las preguntas y no bajaron muchas veces la otra página, y bueno, le aclaré que tenían que bajar, que estaba toda la bibliografía ahí, y le envié, le reiteré que estaba toda la bibliografía en el mismo PDF. Son cuestiones que nos pueden pasar en esto de la virtualidad, pero la idea es trabajar así las consignas y el PDF de toda la bibliografía, si usted no tiene inconveniente, y descargan en un solo archivo todo. Bien. Bien. Bueno, entonces, contarles que hoy vamos a subir el material de la unidad número 1, perdón, el material de la unidad número 2, que va a ser, vamos a subir el programa tentativo hoy, y, bueno, casi definitivo, en principio, y vamos a subir el texto, que es un texto que va a guiar básicamente el desarrollo más grueso de todo nuestro programa, que es un texto que está digital, que es de Atilio Borón, que se llama Filosofía Política Clásica, y en donde se desarrollan absolutamente todos los temas que forman parte de esta materia filosofía política. Si nosotros tenemos ese texto dividido por autor, entonces se los vamos a ir compartiendo por cada unidad. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, digamos, el primer filósofo que vemos es Platón, ¿sí? Pero antes de hablar específicamente de Platón y de su teoría política, vamos a hablar un poco del contexto que se vivía en la Atenas, en la que nace Platón, y en la que él, y durante su vida va viviendo. Para eso vamos a hacer una referencia a la polis griega como el espacio público necesario y que da lugar a la construcción de la política en Atenas, ¿sí? O sea, hay unas características que se dan en la polis griega que permiten que pueda desarrollarse el pensamiento político, o sea que los hombres griegos puedan pensar en una organización que vaya más allá de la familia o del propio individuo, y que esa organización implique una contención y una protección para los miembros de esa polis, ¿sí? Dentro de lo que es, espérenme un segundito que abro un texto. Dentro de lo que es entonces la polis como espacio público, encontramos como principal característica un lugar donde circula la palabra, ¿sí? La polis permite libremente la circulación de la palabra en los distintos escenarios en los que se agrupaban los griegos, digamos, en los distintos lugares en donde se presentaban. Ustedes van a encontrar, digamos, en el texto una importante referencia a este proceso de transformación que desarrolla la polis, y hasta, o sea, desde una organización más de palacio, si se quiere, en donde la palabra estaba limitada solamente a unos pocos o a una sola persona,
y cómo va realizándose el proceso hacia una apertura de la palabra en la cual todos los ciudadanos griegos podían, a partir de la palabra y del decir, resolver los conflictos de la sociedad, digamos, los conflictos que ellos vivían. La palabra entonces aparece como el medio o la herramienta para resolver los conflictos sociales. La palabra, a su vez, como forma de decir y de discurso, está relacionada con el logos, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es el logos? ¿Han escuchado hablar del logos alguna vez? No, profe, yo no. ¿No? El pasaje del mito al logos. ¿Podría decir, profesora, en relación a la palabra logos, el pensamiento o el razonamiento? Ajá, lo vamos a tomar. ¿Alguien más? Y es tratar de buscar una explicación que no vaya a lo mitológico, una explicación del mundo, del universo, del cosmos, el arché, vamos a arché. No es eso el logos. Ah, no es eso. No. Se usó para designar las leyes universales del mundo. ¿Cómo, Laura? No te escucho bien. Heráclito lo utilizó para designar las leyes universales del mundo. ¿Pero qué era? El discurso, la razón. Ajá. ¿Alguien más? Cuando nosotros hablamos de logos, si bien, digamos, puedo entender cuando yo dije el pasaje del mito al logos, como esta posible confusión que trae Sergio, digamos, de decir, bueno, es como una explicación que no tiene que ver con lo mitológico, el pasaje del mito al logos también es un proceso a partir del cual, digamos, se abandonan en un momento histórico determinado que normalmente se considera como el comienzo de la filosofía, este pasaje que sucede más o menos en el siglo VII antes de Cristo. Las respuestas dejan de ser mitológicas para pasar a ser más racionales, ¿sí? Pero el logos tiene múltiples significados, o quizás cuando uno habla del significado del logos no tiene que limitarse a una sola palabra, ¿sí? No puede uno decir solamente es razón, por eso quizás lo que decía Carlos recién tenía que ver con pensamiento, razonamiento, o sea, hay como un proceso mental, no es la razón. La razón es como una facultad, una capacidad para pensar. Pero el logos es como un verbo, ¿sí? Es una acción. Aparece como una acción. La posibilidad de pensar, pero que a la vez está unida al de decir, al de la palabra, ¿sí? No es solo pensamiento, sino de que tiene que estar dicho. El logos es un discurso racional, está más vinculado hacia eso que hacia solo la razón o solo el pensamiento, ¿sí? La acción que involucra el logos está vinculado, como les decía recién, más que nada a un discurso racional, reflexivo, digamos. Entonces, cuando se habla... ¿Cómo? ¿Puede ser explicar? Sí, digamos, o sea, puede ser una explicación, puede ser una argumentación, como dice Alejandro, digamos, tiene que ver con un decir, hay una utilización de la palabra y del discurso que está vinculado con la parte racional del hombre, ¿sí?
Y no tanto, por eso hay una diferencia con lo mitológico, no es lo que me dicen los dioses o las explicaciones divinas, sino que hay un esfuerzo racional que se construye con el pensamiento y que después se dice. La palabra dicha es el mayor ejemplo de lo público, de la publicidad del pensamiento. O sea, el logos incluso involucra la publicidad, la posibilidad de hacer público lo que uno piensa. Si yo digo solo razonamiento o pensamiento, queda en el ámbito individual, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de logos, la palabra dicha es una palabra compartida que se hace pública. ¿Bien? Por eso, cuando recién hablábamos de la polis, decimos que la polis pasa a ser ese espacio en el cual los hombres griegos, y que se entienda así taxativamente, los hombres griegos, podían expresar sus ideas, expresar sus pensamientos, y esa publicidad permitía una discusión, ¿sí? No pensando en las discusiones, digamos, como fines del diálogo, sino una discusión también como posibilidad de diálogo, de escucharse simultáneamente, ¿sí? ¿Me siguen o no? ¿Se entiende todo lo que abarca el logos? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entiende bien. Bien. Esta conceptualización, si se quiere, o esta definición, también podríamos decir, de logos, se ve con mucha claridad cómo se desarrolla en estos espacios, ¿sí? Que dan cuenta la polis, como, o sea, nosotros tenemos que hablar de la polis más allá de la organización política, de la forma de gobierno que se adopten después. Tenemos que tomar a la polis como este espacio que permitía el desarrollo de logos, ¿sí? Perdón. Bien. Esta visión de la polis, digamos, esta identificación de la polis como un espacio que permita desarrollar la palabra para resolver conflictos, incluso la misma palabra dicha es la oportunidad para resolver conflictos, así también se ve la posibilidad de expresar. Ya estaba como consolidada a principios del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Después suceden, esto así como para ubicarnos en el contexto de Platón, ¿bien? La polis era considerada este espacio, por un lado. Y por otro lado, esperen que me quedé. Ah, no, pensé que me habían mandado un mensaje, perdón. Y por otro lado, Platón nace dentro de una época en la que había mucho conflicto entre distintas ciudades, principalmente entre Esparta y Atenas. ¿La polis, Alejandro, o qué? Sí, profe. Recordaba justamente en Historia de las Ideas de las Instituciones que en la UCSE nos da una profesora muy buena, que nos hacía mención que en esta etapa, digamos, las poli eran unidades políticas irreducibles y que, esa concepción tan cerrada que tenían, digamos, hacia adentro,
y esa sujeción férrea a las leyes fue, digamos, una de las causas por las cuales, por ejemplo, Sócrates decide del suicidio, o sea, cumplir las leyes a rajatabla, digamos. Bueno, recordaba eso, ¿no? Cuando se hablaba del contexto, digamos, que bueno, la profesora nos hacía mención a esto, digamos. ¿Qué significa para vos que es una unidad política irreducible? Claro que no se tomaba la polis como una aglomeración de personas solamente, sino que era una ciudad que tenía una vida política muy activa y que permitía la participación de los ciudadanos. Entonces, era la misma polis, digamos, se veía como esa unidad política, digamos, el conflicto entre las distintas polis griegas también se vinculaba con esto. Cada polis tenía su propia forma, su propia constitución política, constitución no en el sentido que se emplea ahora, digamos, y se regían por ellas y no admitían, digamos, esta idea de estar sometidos unas a otras, digamos, era un principio rector el tema de la libertad que tenían entre ellos. Uh-huh. ¿Por qué irreducible? Bueno, porque me parece que ahí era una unidad, digamos, que no se podía, ¿cómo decir? No se podía disminuir mucho más de lo que era. Era un núcleo que ya estaba compuesto y no había forma, digamos, de fragmentarse más. Digamos, cada polis tenía, digamos, esta unidad en todo aspecto, ¿no? Con respecto a sus leyes, con respecto a su cultura, a su concepción de la libertad o de la igualdad. Tenían eso. Por eso me parece que no se podía, digamos, reducir mucho más de lo que ya era una polis, ¿no? Bien, era considerado así exactamente tal como vos decís, o sea, una organización que se completaba en sí misma, digamos, o sea, todo lo que era necesario de la organización se encontraba en sí misma. Y tal como dice Alejandro, también bien, con mucha claridad. Lo que yo no recuerdo, profe, perdón, sí. ¿no? Lo que yo no recuerdo, profe, cuál era el autor que mencionaba que, bueno, que el mismo hombre se realizaba plenamente dentro de la polis, o sea, fuera de la polis existían o dioses o bárbaros. O sea que la polis para la vida del griego, del ciudadano griego, era todo. O sea, era todo, abarcaba todos los aspectos de su vida. Por eso la política, digamos, era un asunto de todos los ciudadanos griegos. No sé quién habrá sido. Profe. ¿Vos, Cecilia, sabés? Profe, sí, Verónica. Aristóteles dice eso, digamos, lo analiza Vidar Campos en el libro Elementos de Ciencias Políticas, creo que se llama así. Ahí habla que Aristóteles dice que el hombre se realiza plenamente solo dentro de la polis. Sí, exactamente. Aristóteles en realidad no dice dioses o bárbaros, sino que dice dioses o bestias. Y está establecido en el libro La Política, en el libro primero de la Política. Hace referencia cuando vincula la ciudad, la polis, la aldea, y Aristóteles hace un recorrido de cómo se constituye esa polis y, bueno, cómo se maneja económicamente y socialmente y políticamente todo el recorrido. Pero sí es Aristóteles, pero que dices, o son dioses o bestias. Y ese hace la diferencia entre que el hombre no es un dios ni una bestia, sino tiene la capacidad de la palabra, de razonar, y a través de la palabra, justamente dice ahí que se diferencia de los animales porque va construyendo la sociedad. Bueno, el libro de La Política hace referencia justamente a esto. Eso nada, profe.
Buenísimo. Bien. Para continuar, dentro de lo que es esta contextualización, uno de los hechos históricos, digamos, que marca también la vida de Platón, está relacionado con la guerra de Peloponeso que sucede entre Esparta y Atenas, que dura 30 años, y que justo se produce, digamos, en el nacimiento de Platón. Más allá de las características particulares que haya tenido este enfrentamiento, a nosotros lo que nos interesa destacar y que tiene importancia posterior para el desarrollo de la teoría política platónica es el sometimiento, o sea, Esparta es quien supuestamente gana y somete a Atenas, a una serie de formas de gobiernos bastante dictatoriales, digamos, ustedes van a ver en el texto, que hace referencia a un par de aristocracias que se imponen a los atenienses y que terminan siendo dictaduras y que son como muy resistidas por los atenienses y que entonces retorna una organización democrática. ¿Bien? La democracia, una vez que se instala, después, digamos, o sea, en Atenas se defiende como organización política la democracia, que es esa misma organización democrática la que condena a Sócrates. Este no es un hecho menor, digamos, un dato menor de la historia, porque Platón era un gran crítico de la forma democrática de gobierno, porque a partir de la concepción metafísica ligada con la política, con su teoría política, lo que hace Platón es desarrollar, cuando organiza en la República, digamos, organiza como un Estado, debería ser considerado Estado ideal, él, a partir de el mismo análisis o el mismo desarrollo antropológico, es decir, de las mismas virtudes o capacidades del alma, él va a hacer una analogía en los distintos estamentos del Estado. Entonces, para él, no todos los ciudadanos de una polis tienen las mismas capacidades y que para él son capacidades o facultades innatas. Entonces, la democracia como forma de gobierno, al permitir que todo ciudadano tenga la libertad de participación en la vida política, implicaba para Platón una visión bastante, o sea, que podía llegar a facilitar la corrupción del Estado, porque no todos tienen la misma facultad, la misma sabiduría para poder desarrollar las acciones de gobierno de la mejor, o sea, de la manera más justa para todos. Entonces, para él, para Platón, la forma de gobierno que debía instalarse en Atenas era más que nada una aristocracia, ¿sí? Esto marca una línea por la cual Platón, digamos, sostiene su teoría política. O sea, una es buscar los argumentos para que la democracia no sea considerada la mejor forma de gobierno, sino que sea otra forma de gobierno, ¿sí? Y a la vez hay como una discusión particular que tiene Platón con los sofistas. Normalmente los sofistas están presentados como este grupo de filósofos, siempre están presentados desde
la mirada socrática o platónica, es decir, como este grupo de filósofos que eran profesores, que enseñaban de alguna manera en distintas ciudades la oratoria y la retórica y que, digamos, le enseñaban particularmente a quienes tenían una voluntad de participación en la vida política de su ciudad, ¿sí? Si nosotros volvemos a este contexto, digamos, que era criticado por Platón, que era esta organización democrática, lo que vamos a ver es que la tarea de los sofistas era una tarea fundamental para el desarrollo de la democracia en las ciudades, porque efectivamente el trabajo que ellos hacían era un trabajo de capacitación, de formación a los nuevos dirigentes políticos de esas ciudades. Entonces, pero, ¿qué era lo que se les criticaba, lo que les criticaba Sócrates y lo que les criticaba Platón a los sofistas? También tenemos que ir como una discusión previa para esto, que tiene que ver con la concepción de verdad que sostenían, de alguna manera, Sócrates y Platón, que es la misma, digamos. Nosotros conocemos más que nada a Sócrates a partir de los escritos platónicos, entonces hay muchas cosas que no sabemos bien si son de Sócrates o son de Platón, pero en los escritos de Juventud de Platón, donde desarrolla muchas, o sea, el principal protagonista de sus diálogos es Sócrates, muchas veces se le otorga a Sócrates elementos que después son de la filosofía de Platón, básicamente, ¿sí? Pero pongámosle que era de los dos. Entonces, o sea, no vamos a discutir sobre eso porque hay una base bastante firme que es similar en ambos filósofos. Entonces, recién hablábamos al principio de la clase de las filosofías políticas especulativas, ¿vieron? Y uno de ustedes, uno de sus compañeros, que ahora no sé dónde se fue, hablaba de los desarrollos de las ideas universales como que son aplicables en todo tiempo y lugar, ¿sí? O sea que son... ahí está Álvaro, ahí vi la foto de nuevo, yo los reconozco por sus fotos, así que cuando cambian la foto después ya no los reconozco más. Eso me pasa. Bueno, perdón, eso entre paréntesis. La base de la filosofía platónica y socrática es una base esencialista, es decir, hay esencias que son inmutables, ¿sí? Hay una concepción metafísica esencialista, es decir, hay un ser cuyas características, que puede ser considerado este principio, este arjé que une todo lo que existe, que para Platón está desarrollado en su teoría de las ideas, ¿sí? Las ideas representan justamente este principio inmutable. Hay una idea de verdad que es inmutable, ¿bien? Y al ser inmutable, es decir, que no cambia, que no se modifica, que no es corruptible, además, que es entonces universal. Esa idea de verdad universal está en Sócrates caracterizada justamente en la exagerada, si se quiere, valoración que hace de las leyes de su propia ciudad, ¿sí? Esto que decía recién Alejandro, que está desarrollado en el Critón, que es un diálogo relativamente corto también de la etapa de juventud de Platón, que Critón era un amigo de Sócrates que lo va a buscar la noche anterior a que, yo no sé dónde vos sacaste la idea, Alejandro, de que se suicida Sócrates, porque
nada más lejos de la realidad. Si él decide cumplir con las leyes de su ciudad, justamente es lo más alejado a un suicidio que pueda, incluso una concepción actual o antigua de suicidio, digamos, pero esta exagerada valoración que hace de las leyes de su ciudad, Sócrates, están vinculadas justamente a esta concepción universal. Para Sócrates no había una mejor ciudad y una mejor organización ni unas mejores leyes que las de Atenas. Pero si uno busca un poco en la biografía de Sócrates, se da con que Sócrates en toda su vida nunca salió de Atenas. ¿Sí? Es verdad que él recontravaloraba las leyes de Atenas, pero nunca conoció otra organización distinta de la de su ciudad. Cosa que no pasaba con los sofistas. ¿Sí? Este trabajo que hacían los sofistas de formar a los nuevos dirigentes políticos de las distintas ciudades, les permitía justamente viajar de una ciudad a otra, y en la necesidad de formar a un dirigente político, ¿qué es lo primero que vos tenés que saber? Las leyes de esa ciudad, porque sobre eso van a trabajar los argumentos de estos nuevos políticos, ¿sí? Entonces, ellos necesariamente tenían que conocer las distintas leyes, y sin hacer valoraciones universales de cuáles eran mejores unas que otras, lo que plantean, muy sabiamente a mi criterio, los sofistas, es un relativismo cultural. ¿Sí? ¿A qué se refiere el relativismo cultural? Que era absolutamente negado por Sócrates y por Platón. Con el relativismo cultural tiene que ver con un reconocimiento de que las costumbres de los pueblos son distintas. Y que lo que para algunos pueblos o ciudades está bien y está completamente permitido, para otros está prohibido. Y que eso tiene que ver con la formación desde sus propias tradiciones. Bueno, eso no era reconocido por estos filósofos atenienses. ¿Sí? No había un reconocimiento de la relatividad, voy a terminar hablando de Einstein después de esto, no, del relativismo cultural. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto o no? ¿Chicos, se durmieron? Bien, esto lo aclaro porque, primero, es fundamental para el desarrollo de la teoría platónica, porque dentro de este gran esfuerzo argumentativo que hace él de destruir la filosofía sofística, digamos, la filosofía de los sofistas, la mayoría de las veces cuando uno les pregunta quiénes fueron los sofistas, lo dicen desde Platón. Bueno, eran unos profesores que cobraban, que estaba recontra mil mal visto, que qué mal, que en realidad el conocimiento verdadero estaba en cada uno. Y bueno, a mí no me interesa que me respondan desde Platón y Aristóteles si les hacemos, perdón, desde Sócrates y Platón si le hacemos la pregunta de quiénes fueron los sofistas. Porque incluso para hablar de la construcción de la teoría política de la antigüedad, los sofistas tienen un importantísimo peso para ver cuál era el valor real de las leyes. Nosotros no podemos quedarnos solamente con la visión socrático-platónica de las leyes, que sí, es maravillosa, es divina, no es actual. No es actual. Pero sí es una concepción que históricamente le ha servido a Occidente para suponerse superior como cultura eurocentrista, superior al resto de las culturas, a considerar barbarie y ello civilización, a partir de considerar que hay una ley superior y una que no es superior. Y de ningunear y colonizar
toda otra cultura que pudieran hacerlo, digamos. El mundo está distribuido así, gracias a que lo que prevalece fue esta concepción platónica de que había una verdad universal y de que hay leyes que son mejores que otras, hombres, y hay civilizaciones que son mejores que otras. ¿Qué hicieron los sofistas ya del siglo V antes de Cristo? Decir que eso no era así. ¿A quién creen ustedes que benefició ese discurso? Incluso pensándolo y haciendo un análisis actual, ¿a quién benefició? Qué problema, ¿no? ¿Estoy conectada o no? Yo si se mueve Cecilio puedo creer que... Me quedé sola. No, están. Bueno, ¿no saben a quién benefició? Acá estamos, profe, acá estamos. Bueno. Sí, profe. Este tipo de preguntas voy a hacer en las clases, porque de verdad yo creo que el principal sentido de que nosotros podamos estudiar la filosofía política antigua es para poder reconocer a quién benefició ese discurso, no para repetirlo sin más. O sea, Platón me sirve a mí hoy para darme cuenta cómo me ha sometido históricamente un discurso europeo y cómo colonizó toda otra cultura mundial. Porque además es sostenido a lo largo de la historia, ¿sí? Esta concepción de que hay unas leyes que son más importantes, que son las más justas, partiendo de un concepto esencialista de justicia. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Acuerdan por lo menos o no? Incluso si no acuerdan está bien, díganme por qué no. De eso se trata, de que podamos discutirlo, si les parece que estoy hablando así como... Ahí realizo un aporte, justamente Sí. en base a lo que propone Luciana, que justamente hay algo que se diferencia, que hace la diferencia, digamos, Platón en sus diálogos con cualquier otro diálogo. Y ahí involucra el mismo logos, porque también ese logos fue interpretado en base a una línea de pensamiento nada más. Por ejemplo, en los diálogos de Sócrates, bueno, el diálogo de Platón donde involucra a Sócrates, siempre hay hay dialogantes. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el hablar griego era como un hablar cantado, que tenía una riqueza particular. Entonces, donde se involucraba el oír, el pensar y el decir, y que ellos eran los únicos que tenían la facultad sobre los otros para oír, pensar y decir. Entonces, por eso le daban validez a sus diálogos, y cualquier otra forma de expresión o de palabra era considerada como de menor escalón. Entonces también era uno de los por eso se consideraba que los sofistas, digamos, no tenían ese logos articulado que es como se establece como un acorde de significados. Oír, pensar y decir. Entonces, claro, como se plantea de otra forma, los sofistas planteaban de otra forma, planteaban la verdad de otra forma que también tenía su fundamento, pero claro, ahí se debatía mucho el poder que había, porque recordemos que en este caso Platón y todos los filósofos que muchas veces de época clásica tenían cierto poder adquisitivo y tenían ciertos vínculos que el discurso se tornaba también en base a esos intereses. Es una crítica que también se le hace a la postura de los diálogos de Platón, y ustedes verán que en el trabajo práctico justamente hay fragmentos de diálogo, justamente Gorgias, que es uno de los sofistas,
donde plantea o interviene un Calicles, que era un joven también que se estaba formando, digamos, en la política, interviene Gorgias, Calicles y Sócrates en búsqueda de cuál es la ley verdadera, la de la naturaleza o la de la cultura, cuál es la ley que debe estar establecida en una ciudad. Bueno, entonces digamos que quería aclarar eso porque también es fundamental cómo el logos también es interpretado para un solo lado y deja de, cuando los sofistas también fueron impulsadores de verdades y como dice la profesora, de ese relativismo cultural que permite ver otras realidades. Bien. Bien. Es re interesante lo que dice el profesor porque justamente en el texto que nosotros le vamos a dar para que ustedes vayan leyendo, la crítica de Platón al discurso sofista va a estar basado justamente en una distinción que hace Sócrates de lo que es arete y lo que es tecné. ¿Sí? Yo, de todas maneras, van a decir que el discurso de los sofistas, tal como decía el profesor, va a carecer de un fundamento porque está basado pura y exclusivamente en la práctica, en los hechos de este mundo, en la valoración de las tradiciones o de la cultura, y que el fundamento real se lo va a dar ese logos que tiene una esencia similar a cierta divinidad. Bien, cuando yo baso mi discurso solo en los hombres, algo le falta a ese discurso. Eso es lo corruptible en la visión platónica. ¿Sí? Tiene que haber una fuente que vaya más allá de la mera existencia de los hombres o de las meras prácticas sociales de los hombres. En el texto va a usar el ejemplo de cuando Sócrates va y le pregunta a Apolo, o mejor dicho, Apolo le dice a Sócrates que él era el más sabio de todos, porque él sabía que no sabía. Vieron que una de las frases más conocidas de Sócrates es, solo sé que no sé nada, y a partir de allí él partía. Pero lo que dicen estos autores y la valoración que se hace de ese diálogo entre Sócrates y Apolo es que el más sabio de todos era en realidad Apolo, que le transmite ese conocimiento a Sócrates. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay una vinculación que se hace con algo que va más allá del hombre en sí mismo, algo que lo fundamenta, que fundamenta el pensamiento del hombre. Esto para Platón lo representa la idea, ¿sí? O sea, él lo desarrolla a partir de su teoría de las ideas, que es cómo se organiza metafísicamente el mundo. ¿Bien? ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna pregunta? No, solo un aporte, que Sí, con el tiempo también a los sofistas, la misma palabra sofista se empleó para aludir a personas que solamente utilizan el lenguaje sin importar lo que pueda haber detrás, digamos, la verdad. Generalmente se utilizaba de esa manera como de forma despectiva. Entonces, creo que está bueno el aporte que usted hace, profe, porque verlo desde un solo lado, desde el lado, desde el lado de Platón, es solamente ver una parte de quizás de lo que hubiera sido el fenómeno completo, ¿no? De verlo en su totalidad, ¿no? Y mucha razón en esto de los discursos de superioridad, de verdades universales, que
sí, con mucha razón usted lo menciona, digamos, justificaron muchas injusticias también dentro de nuestras sociedades, y siguen realizándose. Y en nombre, gracias Alejandro, y en nombre de una justicia universal. O sea, de un fundamento de una justicia universal se hacían un montón de injusticias. Se siguen haciendo. Sepámoslo. Así. Claro, que son pero estos justamente principios. para una cosita, ya te doy de nuevo la palabra, Alejandro, para que no se me vaya la idea. Esto que vos decís, el uso de la palabra sofista está cargado de todos los prejuicios que ya traen de Platón y de Sócrates, digamos, o sea, son ellos, y así, ustedes fíjense qué importante, qué fundamental, sin hablar de fundamento, pero qué fundamental es el modo en que se enseña algo. Sí, o sea, el modo que nosotros aprendimos algo. ¿Qué tipo de historia aprendemos? ¿Cómo aprendimos nosotros la colonización americana por Europa? Como el descubrimiento de América. ¿Sí? Bueno, capaz ustedes son más jóvenes y no tanto, pero nosotros todavía nos vestíamos en los actos escolares de indiecitos y aplaudíamos a los europeos. O sea, fíjense que, e incluso, bueno, uno se puede reír de esto, pero para mí es trágico. Es trágico porque si vos te quedaste con eso, no hay posibilidad de crítica. Es más fácil repetir el discurso europeo porque nos lo enseñan desde jardín. No estamos exentos de eso. Entonces yo lo que no quiero es que suceda eso en nuestra materia. La idea es, bueno, sí, hablemos de Platón, de Aristóteles, hablemos del pensamiento cristiano, pero lo vamos a hacer desde una visión crítica. Yo no voy a dejar pasar esto, digamos, porque pienso que este es el momento, no de repetir de nuevo la teoría de las ideas de Platón, sino de decir, bueno, pero ¿a quién le sirvió? ¿A quién le sirvió en la historia de las ideas políticas la teoría de las ideas de Platón? ¿Cuáles son los fundamentos que todavía se sostienen a partir de esa concepción de justicia que él hablaba? O de los estamentos de la sociedad. No seguimos diciendo nosotros, al final es un sindicalista, ¿qué va a hacer como diputado? ¿No escucharon ese comentario aún hoy? Nosotros también creemos que hay algunas personas que pueden ser políticos y que nos pueden representar y otros no. Si nosotros seguimos viendo en las noticias como excepcionalmente qué gran presidente fue Mujica, y lo que resaltamos es que era un obrero de clase media baja y que sigue siendo trabajador. Si nosotros resaltamos esas cosas y que aún así fue presidente y qué buen presidente, y nos sorprende eso, es porque seguimos creyendo en nuestro interior que no todos pueden ser presidentes. Que solo hay facultades que tienen algunos. Que de hecho en Jujuy se puede ver mucho este tipo de pensamiento, ¿no? Me llamaba la atención, por ejemplo, no sé, tiene mucho que ver y quizás no tanto, pero bueno, a ver, se lo comento. Venía leyendo en noticias y en comentarios que habían encontrado a Dolores Barrero comprando en la feria de Alto Comedero. Inmediatamente... No hay comentarios, claro. Fotos de ella así en el mesón. Sí, el tema es que inmediatamente encontré memes que decían, mira, si Dolores Barrero compra en Alto Comedero, y así se lo digo textualmente, ¿no? Vos, indio pata sucia o india pata sucia, talón rajado, te haces la exquisita queriendo comprar en el shopping. Entonces te das cuenta, digamos, que los criterios que se utilizan de este tema de la superioridad o de las bellezas hegemónicas para decirte cuál es tu lugar, ¿viste?
nace de la misma parte, de los mismos sectores que son los oprimidos históricamente. O sea, las mismas personas que repiten el discurso de la superioridad son las mismas personas oprimidas, nada más que no se dan cuenta de esto, de lo que están repitiendo. Entonces te das cuenta que en esta sociedad las mismas personas oprimidas son las que te tratan de ubicar cuál es tu lugar como nativo, cuál es tu lugar como morocho, como belleza no hegemónica, como cuerpo no hegemónico, por ejemplo. Utilizando, digamos, esto, ¿no? Si ella puede, ¿por qué vos te haces el exquisito tratando de comprar en el shopping? Ahí se nos va. Te compré en el shopping. Policía de lo estético, esta policía de lo estético, de determinar también la clase social, está dentro de los oprimidos. Entonces, es notable, digamos, con el aporte que usted hizo, profe, de ver esto de las verdades universales o de las leyes universales que se trató de sostener desde la antigüedad, ¿no? Y que justifican un montón de situaciones. Bueno, eso, profe. Bien, buenísimo. Gracias por tu aporte, porque además son... Sí, Claudio, ¿querías hablar? Sí, profe, perdón. Sí, quería hacer un pequeño aporte. Casualmente yo estos días estaba leyendo a un escritor que es galés, que es, bueno, del Reino Unido, que se llama Niall Ferguson, y él Sí. taxativamente en lo que escribe, él sostiene esta hegemonía occidental y la apropiación, ¿no?, de esta, como usted decía, por ejemplo, de algo que se considera inmutable y universal y que no admite ningún tipo de crítica, como por ejemplo el pensamiento de los grandes o antiguos filósofos, ¿no? Y cómo eso de alguna manera se va metiendo, introyectando en la gente y se sostiene como ellos más que nada, ¿no? Con esto de lo hegemónico desde lo occidental. Bien. Bueno. Lo que quería decir en relación a Alejandro, al aporte de Alejandro, es que todo lo que vos planteás son discusiones actuales, digamos, pero a mí lo que me parece es que sí tenemos que tener las antenas lo suficientemente activas para darnos cuenta, ¿sí? Para esto que yo les decía, no sé si en esta clase o en la de la tarde, no me acuerdo bien, pero así como una es feminista, pero tiene que estar constantemente revisándose porque el patriarcado nos atraviesa, todas estas reflexiones, digamos, la xenofobia, el racismo, la homofobia, todas esas son cuestiones que nosotros tenemos que estar como muy atentos para ver en qué momento aparecen. ¿Por qué revaloramos que venga esta rubia extranjera y nos sirve para juzgarnos a nosotros mismos? O sea, esa es la utilización que se hace de esta persona y de lo que viene a hacer esta persona. ¿Bien? Una crítica así terrorífica hacia quién soy yo y qué lugar ocupo en esta sociedad. ¿Bien? Bueno, quedan un par de minutos. No sé, Cecilio, si vos querés hacer alguna referencia al trabajo, si no yo, porque ya estuviste hablando al respecto. No, está bien. Bueno. Salvo que tengan alguna pregunta sobre el trabajo. Bien, antes de eso, entonces, espérenme. Si tienen preguntas sobre el trabajo, espérenme. Esta noche vamos a compartirles, como les decía, el texto que vamos a ver de Platón. Y yo voy a subir como una primera parte de una guía de lectura que les va a servir a ustedes para ir leyendo el texto. Es un texto medio largo, o sea, son 42 páginas, un capítulo bastante extenso, porque Platón lo amerita. Y hay una parte que yo tenía ganas de desarrollar hoy, pero bueno, siempre me voy por las ramas, sépanlo, pero que va a formar parte de esta primera parte de la guía, que es como un análisis que hace el texto de la primera parte del diálogo La República, en donde se discute qué es la justicia, ¿sí?
Eso igual llega hasta la página 15, capaz no más, como para que ustedes lo puedan leer para la próxima clase. Así después seguimos con la parte de la organización específicamente de la República y las virtudes y la justicia como gran virtud en la ciudad. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Cómo le va, profe? Hola, ¿qué tal? Bueno, por mi parte esto sería todo por hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún aporte o alguna cuestión también del trabajo práctico que tienen, que va a traer, o sea, estar íntimamente relacionado lo que planteó el profesor con los diálogos del trabajo práctico que van a analizar con lo que nosotros vamos a ver de Platón. ¿Sí? Perfecto, profe. Sí, bueno. Ok, profe. Bueno, entonces estamos en contacto, seguramente se va a habilitar un foro de preguntas para cada tema que nosotros vayamos subiendo, así si quieren ir anotándolas ahí, después las vemos como en conjunto acá, o si no, ustedes anótenlas y después las vemos como en conjunto en las clases, no hay ningún problema, pero la idea es que hagamos este ejercicio de leer los textos que nosotros le dejamos de una semana a la otra, porque si no después va a ser un montón. ¿Sí? Recuerden que las guías de lectura son eso, guías de lectura. En alguna que otra consigna de la guía yo voy a pedir que amplíen, pero no es que lo tienen que hacer como el trabajo práctico, que sí es como de presentación obligatoria. ¿Bien? Ya vamos a ver bien cómo, bueno, hasta ahora es de presentación obligatoria, pero ya vamos a ver cuántos van a ser de presentación obligatoria para que puedan acceder después a la regularidad sumado a los parciales. ¿Bien? Sí, en cuanto al trabajo práctico, lo voy a extender hasta el domingo para que puedan presentarlo, hasta el domingo a última hora. Así tienen tiempo de revisar. Buenísimo, profe. Gracias. Buenísimo, profe. Gracias. Profe, bueno, gracias, profe. A la fecha de la presentación, tenga en cuenta, a veces nos pasa con los otros profesores, otras cátedras, que ponen el día de presentación, pero en el horario colocan 0 horas del día de presentación. Nos quita, digamos, no sé si estará bien o no, pero nos quita un día menos, nos resta un día para poder presentar. Hay que poner 24 horas. 23:59 se pone. 23. Hay que poner 23:59, porque si no, toma un día anterior. Exacto, no, 23:59, sí, eso está colocado así. Igual, digamos que no se bloquea, hasta se envía después, pues sucede y llega con el mensaje de que se envió con... Solo aparece que está excedido el tiempo. El tiempo, sí. Sale un cartel. Bueno, ¿estamos entonces? Sí, profesor. Muy bien. Espero que haya sido de su agrado y los veo la próxima semana. Y Cecilio, te veo a la tarde. Me voy a buscar a mi niño de la escuela. Adiós. Estamos bien. Gracias, profe. Estamos profe. La próxima clase, profe. Muy buena clase. No, profe. Gracias. Nos vemos, profe. Hasta la próxima clase, profe.